En la lección 18 tenemos el título 6 verdades a conocer para quebrantar el poder del enemigo. La verdad que el enemigo ya no puede de ninguna manera mantenernos a nosotros en tinieblas. Él es un ser misterioso, un ser de las tinieblas, pero a pesar de todo eso no se puede mantener oculto porque la Biblia nos ha hablado todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de él. Así que hermanos, qué precioso es esto, ¿verdad? No estamos nosotros en oscuridad de ninguna manera, sino que sabemos todo lo necesario para poder vencer a ese enemigo. Y ahí está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, el texto a memorizar, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bueno, hermanos. Qué bendición más grande es conocer este versículo de la palabra del Señor. Por lo tanto, para que nosotros aprendamos a quebrantar ese poder del enemigo, necesitamos nosotros información. Necesitamos conocer algunas verdades que están ahí en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y que si Él venció, nosotros somos más que vencedores. ¿Cree usted esa palabra? Si Cristo es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Cristo venció al diablo, venció a los demonios, venció la muerte, venció el infierno, venció el pecado, hermano. De tal manera que nosotros de igual manera somos más que vencedores. Imagínense esa verdad que está en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que el mundo realmente no la conoce, pero el mundo cristiano sí la conoce. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos dice la palabra de que principados y potestades, o sea, esos demonios, hermanos, fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. O sea que la derrota que sufrieron en la cruz fue exhibida, fue hecha pública, hermanos. Por lo tanto, nosotros, hermanos, conocemos las verdades para poder vencer a ese enemigo. ¿Cuál es la primera verdad? La primera verdad, hermanos, y que el Señor nos puede ayudar para creer esto que les voy a decir. La primera verdad es que el poder del diablo le ha sido arrebatado de sus manos. Él ya no tiene ese poder, esa autoridad. Él pretende ser alguien, hermanos, poderoso. Pero la verdad es que Él no nos puede engañar a cada uno, hermano. El poder del diablo ha sido arrebatado de sus manos. No significa de que Él no tiene poder. Claro que sí, hermano, lo tiene. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, nosotros somos más poderosos, ¿verdad? Pero una cosa, hermano, entonces es que el poder del diablo ha sido arrebatado de las manos del maligno. En primer lugar, si leemos Génesis capítulo 1, versículo 26, ahí el Señor, hermanos, claramente le dijo a Adán y a Eva que señorease sobre todo lo creado, aún sobre todo aquello que se arrastra sobre la tierra. Casi nos está diciendo allí que lo que se arrastra es la serpiente, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor le dijo, señoread. Entonces, hermanos, ahí en Génesis 1:26, el Señor le dio a Adán y a Eva, le dio potestad, le dio dominio, le dio derecho, le dio, hermano, autoridad, le dio señorío sobre todo lo creado. Entonces, el hombre tenía todo bajo su mando, bajo su dominio. Eso, hermano, era indiscutible. Pero ¿qué pasó, hermanos? Con el transcurso del tiempo, entró el pecado en la raza humana. Y cuando el pecado entró en la raza humana, esa fue la desgracia del hombre. Esa fue la desgracia de la mujer, que
Cuando Adán y Eva pecaron, le estaban cediendo al enemigo la autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado señorío, autoridad y poder y derecho al hombre. Pero una vez, hermano, que el hombre pecó, entonces automáticamente le cede a Satanás el derecho, el dominio y la autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Fíjese, hermano, que Satanás en Lucas capítulo 4, versículo 6, ahí comienza Satanás a jactarse delante del Señor. Allá en el desierto, cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesús, ahí comienza Satanás a jactarse y a decirle que ese dominio que él tenía, que esa potestad que Satanás ahora tenía y que se la estaba ofreciendo al Señor Jesucristo, ese dominio, ese poder, esa autoridad, dice Satanás, a mí me ha sido dada, y a quien yo quiero, yo la doy. Entonces, ¿quién, hermano, le había dado a Satanás ese dominio, derecho y autoridad? Porque eso es lo que le está diciendo a Jesús. A mí me ha sido dada, yo te la doy a ti, Jesús, porque a mí me ha sido entregada ese dominio y esa autoridad y ese dominio. Hermano, ¿quién le había dado a Satanás ese dominio y esa autoridad? Fue Adán y Eva, hermano. Allá en el jardín del Edén, debido al pecado, le entregó, hermanos, el dominio y la autoridad. Entonces Satanás estaba en lo correcto. Ahora yo te la quiero dar a ti, Jesús. Si postrado delante de mí me adorares, porque a mí me ha sido entregada. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que ser sumamente sabios. No tenemos que entregarle esa potestad al diablo a través del pecado, porque si nosotros lo hacemos y permanecemos en eso, hermanos, el diablo nos va a destruir a cada uno de nosotros. Pero vean una cosa, cuando Dios Padre se dio cuenta de que Adán y Eva habían sido engañados y que ahora el dominio, la potestad, la tenía Satanás para hacer para acá y para allá, hermanos, a la familia sobre la faz de la tierra, entonces se envió a su Hijo Jesucristo para que lograra victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor Jesús logró esa victoria en la cruz del Calvario, ¿qué pasó, hermanos? Ahora el Señor Jesucristo le dice, dame esa autoridad, dame ese poder, dame ese derecho, esa potestad que le quitaste al hombre a través del engaño, ahora me la das porque yo se la devuelvo a ellos nuevamente. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo recuperó, hermanos, esa autoridad, ese poder a favor de cada uno de nosotros. Ahora usted como hija de Dios, como hijo de Dios, quiero decirle, hermanos, que usted tiene poder. Y tiene poder sobre cualquier demonio, sobre cualquier potestad, sobre cualquier dominio de las tinieblas. Inclusive, hermano, usted tiene poder sobre el diablo. Tal vez, hermano, no lo crea, pero así nos lo dice la Sagrada Escritura. Por una razón poderosa, hermanos, mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, una verdad gloriosa es esa que les estoy diciendo. Que los que estamos en Cristo el Señor, ya no estamos bajo el dominio, la autoridad y bajo el poder del diablo, sino que ahora Él está bajo nuestra potestad. Amén. A un hombre, hermano, metido en las drogas no puede decir, yo no tengo de ninguna manera solución en este mundo. Una persona metida en lo más profundo de la brujería, de la hechicería o del satanismo, no puede decir, no puedo salir de esto. Si esa persona se arrepiente y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y viene el Espíritu de Dios sobre su vida, óigame, usted se puede recuperar gloriosamente.
Sí, hermano, porque eso es lo que estamos diciendo acá, de que el poder, hermano, que el diablo nos había robado, Cristo lo recuperó. Por eso es que es necesario que usted se mantenga en obediencia delante de Dios. Se mantenga, hermano, viviendo en santidad. ¿Qué es santidad? Separarse, hermano, cada vez más y más de las cosas de este mundo, del pecado, hermanos, para poder agradar al Señor Jesús. Si usted vive en obediencia, usted tiene entonces autoridad y tiene poder sobre ese enemigo. Por eso, hermanos, el doctor Lucas escribe en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad, os doy derecho, os doy dominio para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará, gloria al Señor, y nada os dañará. Por lo tanto, hermanos, esta verdad que se quiere bien sembrada en cada uno de nosotros. Segunda verdad, hermano, es de que el poder del diablo es limitado. ¿A cuántas personas el enemigo le ha dicho, mira, caíste en este error y ya no puedes escapar de mí? No puedes escapar de mis manos. Te tengo atrapado. Estás perdido para siempre. Hermanos, quiero decirles de que el poder del diablo es limitado. Y vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Y hermanos, cuando hablamos de tentación, ¿de quién proviene? Del enemigo, ¿verdad? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que todo, hermano, está a nivel terrenal. No estemos diciendo la tentación o la prueba que tengo ha venido del centro del infierno. A nadie le pasa y nadie está cruzando por lo que yo estoy cruzando. No, hermanos. Esta prueba no viene de Marte ni de Júpiter, hermanos, ni del centro del infierno. Hermanos, todo está controlado por el Señor. Todo está limitado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana, o sea, fuera de lo que es, hermano, la gente, hermanos, en su normalidad. Hermanos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana. Oiga, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Entonces, no va a permitir el Señor a que nosotros seamos probados, o sea, más allá de nuestras fuerzas. Usted no va a ser probado más allá de nuestras fuerzas. Fíjense que hay unos demonios, hermanos, que esos demonios no fueron soltados, sino que permanecieron atados por A o B razones. No permitió que esos demonios fuesen soltados para atacar a la iglesia, porque eran demasiado poderosos. El Señor los dejó atados y los va a desatar en el día de la gran tribulación. En esos 7 años va a ser espantoso y terrible. Pero vean cómo Dios, hermano, va trabajando, ¿verdad? No nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Lo que significa que Dios no permitirá que nosotros seamos probados, que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Así que no andemos con inventos, hermanos. Es que no pude, es que fue demasiado difícil, es que era imposible. No, hermanos, aquí está diciendo que Dios limita a Satanás. Dios limita a Satanás, ¿verdad? En su afán de querer sacudirnos a cada uno de nosotros. El poder del enemigo, hermano, está limitado. Por lo tanto, Satanás no puede ir más allá. O sea, más lejos no puede ir. No puede. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos soportar. Para que todos nosotros podamos soportar.
Entonces veamos, hermanos, ahí la página 155 de nuestro libro. Vea lo que nos dice ahí, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que les estoy diciendo, una tentación sobrenatural. Demasiado fuerte. No, hermanos, el Señor dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de este mundo, hermanos. También nos dice, no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. O sea, que Satanás no puede ir más allá. No puede ir más allá. Usted puede tener una prueba, puede tener una tentación, pero no puede ir más allá. ¿Para qué? Para que usted encuentre la salida, para que usted pueda soportar. ¿Qué dice, hermano, también? Para que podáis soportar, o sea, que la prueba o la tentación está medida para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, es importante para Dios que nosotros seamos tentados. Había un gran escritor que decía que 3 cosas prueban al cristiano, ¿verdad? Que son necesarias en la vida de un cristiano. La meditación, la oración y la tentación, decía él. Importante eso, ¿verdad? Así que la tentación la vamos a tener, las pruebas las vamos a tener en la vida. Pero dice la palabra al final del versículo que Dios dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, hermano, hay victoria, amén. El poder del diablo es limitado. Y le voy a dar una lista, hermanos, y ahí la tiene usted, una lista de cuáles son las tentaciones más comunes y las pruebas más comunes por las cuales nosotros pasamos. Ejemplos de pruebas: temores, iras, amarguras, odios, calumnias, desánimos, accidentes, deudas, muerte, dolor. Todo esto, hermanos, lo vivimos todos nosotros, vean, los terrenales. Pasamos por todas estas cosas y estas son pruebas bastante duras a veces, hermanos, otras no, pero algunas son bastante fuertes, inclusive la muerte de un ser querido, ¿verdad? O pasar por un episodio de dolor demasiado profundo, o a veces accidentes que nos dejan maltrechos, pero son las pruebas por las cuales nosotros pasamos en la vida. ¿Podemos contra ellas? Claro que sí, hermano. ¿Cuáles son las tentaciones más comunes? Deseos de tomar dinero ajeno, deseos de golpear al prójimo, de ser ásperos, de ultrajar, de fornicar, de caer en adulterio, de ingerir licor, ver pornografía, usar drogas, etc. Estas, hermanos, son las tentaciones por las cuales pasa el ser humano, que el Señor quiere a veces probar a su gente de esta manera. Entonces, ante estas pruebas, nosotros no podemos decir, ante estas tentaciones, nosotros no podemos decir, Señor, yo no puedo más. Señor, es imposible, yo no puedo soportar más. Porque cuando usted dice eso, usted está haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que con cada prueba, con cada tentación está la salida, dice. Pero yo estoy diciendo es que yo no puedo soportar más. Vea, hermano, entonces hacemos al Señor mentiroso, ¿verdad? Él ha dicho, hay un camino de escape, hijo. Tú puedes salir adelante si realmente te esmeras, puedes tú salir adelante. Así que, hermanos, la segunda verdad es de que el poder del diablo es limitado. Y si es limitado, hermano, ese enemigo a usted no lo va a detener, no lo va a detener. Tercera verdad. Esa tercera verdad, hermanos, es de que el poder del diablo, y aquí tengamos mucho cuidado, hermano, el poder del diablo es permitido. Si yo me meto, hermanos, en situaciones difíciles donde yo no debiera de estar, si yo me pongo en riesgo, hermanos, o si ando buscando, hermanos, situaciones un poco difíciles, comprometedoras, si ando buscando el pecado, si me meto en el pecado, hermanos, el poder del diablo, Dios lo va a permitir para que usted lo ataque. Esa es una verdad que nosotros tenemos que conocer.
Entonces, Dios no va a permitir que el enemigo dañe a sus hijos. Es más, hermano, el Señor nos guarda. Yo les quiero dar 3 versículos poderosos, hermanos. Uno de ellos ya más o menos lo estamos viendo. Lucas capítulo 10, versículo 19, hasta hablando de que el Señor nos guarda a nosotros. Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y qué continúa? Y nada os dañará. Creámoslo, hermano, y nada nos va a dañar. El Señor nos guarda. No va a permitir que ese enemigo nos haga daño. El Señor a nosotros nos guarda. Eso es lo que dice Lucas 10, 19. Pero vean lo que dice, vea esta verdad preciosa que está en Job capítulo 1. Si usted se va al versículo 8, mire, hermano, ahí había un diálogo entre Satanás y el Señor y nuestro Padre. Vamos a comenzar Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Estos hijos de Dios se refiere, hermano, a las criaturas de Dios, los ángeles, ¿verdad? Arcángeles, querubines, serafines. Entre ellos venía, hermano, Satanás. Entre ellos venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, hermanos, el Señor estaba cucando al diablo, miren, contra Job. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, ahí sigue la historia, hermanos, pero lo que quiero decirles acá es de que lo que Satanás dijo, lo que Satanás miraba de la vida de Job, ¿acaso tú no has cercado a Job? Lo has cercado a él, lo has cercado a su familia y has cercado también a todo lo que tiene. Y le has dado prosperidad y lo has bendecido. Hermanos, lo que les quiero decir entonces es de que, hermanos, el Señor nos protege, el Señor nos guarda a nosotros. Aunque el poder del diablo es permitido, pero el Señor a nosotros nos guarda. Y el Salmo 34:7, hermano, ¿qué nos dice? Otro versículo lindo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, a Satanás, oiga bien, no le es permitido violar o traspasar ese perímetro protector que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Usted está protegido, hermana y hermano. El Señor a usted lo protege. Si no fuera así, hermano, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de la iglesia? ¿Qué fuera de las familias, hermano? Si la iglesia de Cristo y el Espíritu de Dios no estuviera acá en el país, ¿qué fuera de las naciones? ¿Qué fuera del Salvador? Pero, hermano, Dios tiene su protección maravillosa. Pero, hermanos, cuando el hombre comienza a desobedecer, ese es el problema, hermano. Cuando el hombre comienza a desobedecer, cayendo, hermanos, en el pecado, entonces el enemigo encuentra rendijas por donde colarse para traernos a nosotros un caos en nuestra vida. Y ese caos lo vamos a ver posiblemente no cuando usted se meta ni al mes ni a los 2 meses, pero a lo largo, hermano, de ese periodo, usted va a ver, hermano, un caos en su vida. Entonces, si nosotros, hermanos, desobedecemos al Señor, si nosotros pecamos, entonces, oiga bien, el poder del diablo es permitido. ¿Entiende eso, hermano y hermana? Entonces el poder del diablo es permitido. Mientras usted no peque,
Mientras usted está en obediencia, tu vida es una vida bendita. Su vida es una vida protegida por la mano del Señor. Las promesas de Dios están ahí para cumplirse, pero cuando nosotros desobedecemos, ¿qué pasó, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron? Hermano, mire, la desgracia de la familia fue espantosa. Abel fue asesinado. Caín fue maldito todos los días de su vida, todos los días de su vida. No hubo para él escapatoria. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, de ese lugar tan precioso. Y Dios pronunció palabras duras para cada uno de ellos. Pero todo eso, hermano, es precisamente por los efectos entonces del pecado. Entonces estamos diciendo, hermanos, que el poder del diablo es permitido. ¿Pero cuándo es permitido? Cuando nosotros pecamos. Cuando le abrimos las puertas al enemigo, entonces ese enemigo, hermanos, puede hacer con nosotros lo que él quiera. Hay un caso, hermanos, en el libro de Juan, del paralítico de Betesda, de ese estanque. Tenía 38 años de estar enfermo. Él esperaba de que alguien pudiera meterlo en el estanque. Cuando un ángel descendía de vez en cuando para remover las aguas y el que llegaba primero era sano, él no podía porque era paralítico, no había quien lo metiese. Pero en esa acera venía el Señor caminando, se encuentra con el paralítico. Usted conoce la historia, ese paralítico es sanado. Y le dijo, agarra tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre, hermanos, se fue, creo yo, al templo. Porque en la tarde, hermanos, si el milagro fue en la mañana, en la tarde este hombre estaba en el templo y el Señor había llegado al templo. Y cuando lo vio, le dijo, ven para acá, le dice. Y le dio palabras el Señor a este hombre, hermanos, palabras que nosotros deberíamos, hermanos, de tener muy, muy presentes. Juan capítulo 5, versículo 14, vea las palabras que el Señor le dio a este que había sido paralítico. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué palabras estas? ¿Qué cuidado tenemos que tener? Mira, has sido sanado. No peques más, o sea que había andado pecando. Y quizás por el pecado le había venido la parálisis. Pero había sido sanado por la misericordia del Señor. Y ahora viene la advertencia divina, no peques más. Ya no sigas en el mismo camino. Es que me siento bien, ya no sigas en el mismo camino porque te va a venir no la misma parálisis, sino que te va a venir algo peor. Hermano, qué terrible. Así que el poder del diablo, hermano, es permitido. Es permitido. O sea que demonios, hermanos, van a venir para atacar de una manera peor a esa persona. Y esto que les estoy diciendo está en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Que cuando el espíritu inmundo sale, bueno, sale del hombre que estaba endemoniado, ¿verdad? Sale de allí y se va. Pero dice de que ese demonio que sale, o varios demonios que salieron, andan por ahí vagando, ¿verdad? Merodeando en la comarca posiblemente. Pero dice de que cuando regresa de donde había salido, dice que encuentra la casa, o sea, esa vida, la encuentra que estaba desordenada, estaba vacía, ¿qué más? Desocupada, barrida, ¿verdad? Muy bien, hermanos, o sea, de que, como quien dice, estaba ordenada para estar en las cosas del mundo, desocupada porque no estaba el Espíritu de Dios ahí en esa vida. Entonces, hermanos, ese espíritu que salió de esa vida, hermanos, vuelve y cuando encuentra de que ahí no hay nada de Espíritu de Dios, no hay nada de temor de Jehová, no hay nada de obediencia, hermanos, antes de entrar dice que da un chiflido y le chifla a otros 7 espíritus más.
y les dicen, vénganse, porque esta casa está barrida, está desocupada, está desierta, aquí no hay nada de Dios. Y es más, aquí como que si hay pecado, así que hermano, entran y dice que la condición de esa persona es peor que la de antes. ¿Por qué? Porque 7 espíritus peores que el que había estado allí entraron a la vida de la persona. Hermanos, esto realmente asusta verdaderamente, pero hermanos, esta es una grande verdad. Conozcamos al enemigo. El poder del diablo puede ser permitido, hermanos, si nosotros permanecemos en la desobediencia. En cuarto lugar, hermanos, una cuarta verdad para nosotros es de que el poder del diablo ha sido quebrantado. ¿Qué significa que ha sido quebrantado el poder del diablo? Que el poder del diablo ha sido roto, ha sido machacado, ha sido molido, ha sido triturado, hermanos, de tal manera que ese enemigo no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque el poder del diablo ha sido, hermano, completamente quebrantado. Entonces, cuando Cristo murió, hermanos, en la cruz del Calvario y ahí logró esa victoria, ahí, hermano, quebrantó Jesús al diablo, quebrantó todo su poder, quebrantó toda esa autoridad que él tenía, esas aspiraciones que Satanás tenía con las naciones, con la raza humana, todo se le vino abajo, hermanos. ¿Por qué? Porque él recibió una herida mortal. Y esa herida mortal está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vea lo que dice ahí la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre Satanás y la mujer. ¿La mujer quién es? María, exactamente. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás son todos esos demonios. Y la simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo. Esta, la simiente, hermanos, de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida en el calcañar es una herida no mortal. O sea, la que sufrió Cristo, la simiente de la mujer, sufrió, hermanos, en la cruz del Calvario. Pero la herida que Cristo, con esa victoria, hermanos, le dio a Satanás, fue en la cabeza, fue un golpe mortal, hermano. Y usted ve a ese Satanás vivito y coleando, pero anda, hermano, herido. Ya va a caer, hermanos, uno de estos años, una de estas décadas, todo va a terminar para él, hermano. Así que Satanás ha recibido una herida mortal en la cabeza y debido a eso, hermanos, hay victoria, ¿verdad? Hay victoria. Por lo tanto, hermanos, el hombre a veces ignora estas grandes verdades. Ignora esta verdad maravillosa de que el poder de Satanás ha sido quebrantado. Cuando yo ignoro eso, hermanos, oiga bien, cuando yo ignoro que Cristo logró la victoria sobre ese enemigo que me está asediando a mí, entonces ese enemigo me mantiene atado con la mentira. Y no puedo, hermano, recuperarme porque no conozco esa verdad de que el poder del diablo ha sido, hermanos, quebrantado. Entonces ese enemigo a nosotros nos hará creer, hermanos, de que no podemos liberarnos de él. Y entonces la gente no busca liberación. Había un hombre satanista que me decía, hermano, no paso con usted porque fíjese, cada vez que yo quiero buscar la ayuda de Dios, yo siento como que si unas manos me están sofocando la garganta y no puedo respirar y a veces paso medio minuto sin respirar, 40 segundos sin respirar. El diablo me quiere matar, así que como quien dice, estoy condenado para siempre. No es así, hermano. Es la pura mentira del diablo, ¿verdad? Posiblemente este hombre no ignora, hermanos, que Cristo logró victoria sobre él en la cruz del Calvario. Y por lo tanto no lo puede mantener atado. Aunque el enemigo quiera y lo quiera engañar,
no puede, nos hará creer entonces que nosotros no podemos liberarnos de él. Y eso, hermanos, es pura mentira. Ahora, si nosotros creemos, hermanos, todas las mentiras del diablo, óigame bien, él nos va a quebrantar a nosotros. Aunque usted entre a una iglesia y se siente a escuchar la palabra, aunque usted haya comprado una Biblia y cumpla con un programa, pero si usted le cree las mentiras al diablo, él lo va a quebrantar a usted, porque a través de la mentira mantiene a la gente en esclavitud. Así que, hermanos, creamos esto, que las garras y los colmillos de Satanás fueron quebrantados en la cruz del Calvario. Amén. Y por lo tanto no puede atrapar a su presa si usted ha creído en el Señor, hermana y hermano, y usted va hacia la libertad. Recordemos, hermanas, esas armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Poderosas, que yo se las he estado diciendo a ustedes, que son el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué versículos apoyan a estos nombres que usted ha mencionado, estas armas que Dios ha mencionado? Hermanos, qué lindo es Marcos capítulo 16, versículo 17, hablando del nombre de Jesús. Oiga lo que dice la palabra. Esto es para usted, hermana y hermano. Es para usted. ¿Qué dice la Biblia? Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, estas señales seguirán no a los evangelistas, no a los pastores, no a los misioneros, no a los maestros, no a los teólogos, porque hay teólogos que no creen, sino que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Puede usted utilizar el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice, hermano, Mateo 8, 16? Hablando de la palabra del Señor. Y con la palabra echó fuera los demonios. ¿Qué arma más poderosa la que Dios le ha dado a usted? ¿Qué dice de la sangre de Cristo? Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido, hermanos, a Satanás por medio de esa sangre, hermanos, que Cristo derramó a favor de cada uno de nosotros y que ha sido aplicada a nosotros. Dígame, ¿cómo puede ese enemigo cruzar ese cerco de la sangre de Cristo que a usted le protege, hermano? Usted es más que victoriosa, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra arma? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí la Sagrada Escritura? Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué victoria entonces la que el Señor nos ha dejado a nosotros. Por lo tanto, hermanos, animémonos porque hermanos, en Cristo hay esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la Sagrada Escritura. Quinta verdad, hermanos, y aquí, hermanos, cuidado, porque el poder del diablo es destructivo. Cuidado, el poder del diablo es destructivo. Juan 10:10 nos dice claramente que el adversario ha venido para hurtar, para matar, para destruir. Él no ha venido para hacer armisticios con usted, ¿verdad? Ni acuerdos, ni cosas por el estilo. No, hermano. Él ha venido para engañarle y si le puede dar una estocada final a usted, él se la va a dar porque él ha venido para eso, hermanos. Para hurtar, para matar y para destruir. Así que el Señor Jesús nos advierte a que nosotros tenemos que ser verdaderamente unos hijos, hijas cuidadosos, ¿verdad? Y mantener una prudente distancia para con ese enemigo. Si usted se mete en la jurisdicción del enemigo, yo quiero decir de que usted será atacado, será tentado, usted será persuadido y finalmente usted será destruido. Una persona que acaba de o ha dejado, por ejemplo, el alcoholismo de 25 años y que los amigos le dicen, vamos hombre, venite, vamos a la playa, no vas a tomar, te voy a preparar un juguito de naranja y todo eso. ¿Y para qué va a ir, hermano? Ese enemigo a usted lo va a persuadir
Usted se está metiendo en la jurisdicción del enemigo. Se está metiendo en el terreno, se está metiendo en el gallinero, hermano. Y entonces algo le va a pasar a usted. La Biblia no nos enseña cuánto yo me puedo acercar, hermanos, a la llama y no quemarme. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que alejarnos completamente de la llama. Amén. Alejarnos completamente de la llama. Porque, hermanos, ese poder del diablo, quiero decirles de que es destructivo. Quiero darles, hermanos, solamente les quiero leer rápidamente 10 cosas en las que el hombre o la mujer no deben meterse, hermanos, porque son callejones prácticamente casi sin salida, hermanos. No estoy diciendo que lo otro que no mencione acá son cosas en las que usted tiene que meterse, son también muy peligrosas. Pero, hermanos, las 10 cosas que yo les quiero decir son sumamente peligrosas. La pornografía, el homosexualismo, con todos sus derivados, ¿verdad? Y el lesbianismo, la prostitución, la perversión sexual, todo ese tipo de cosas, hermanos. Las religiones falsas, hermanos, si usted va a un lugar, qué cuidado tiene que tener usted, porque si le llega a meter a usted un espíritu de error, un espíritu de herejía, hermano, ¿quién le va a sacar eso a usted? Y quién sabe si va a poder recuperarse cuando se presente delante del Señor. También está, hermano, lo de la nueva era. Peligro, hermano, grande, ¿verdad? Con el yoga, la nueva Acrópolis, la meditación trascendental, el método de control mental Silva, todo ese tipo de cosas, hermano, que es un veneno terrible. También, hermano, en quinto lugar, el yoga. Tiempo me faltaría, hermanos, para explicarle cuál es esa trampa espantosa y terrible del diablo con la cual está atrapando a pequeños, a jóvenes y también, hermano, a adultos. En sexto lugar, hermanos, los vicios. En séptimo lugar, la fornicación y el adulterio. El rock satánico. El ocultismo con todas sus ramificaciones, como por ejemplo, hermanos, el espiritismo, la brujería, la hechicería y todo este tipo de cosas, hermanos, que son obras de las tinieblas, a través de los cuales el enemigo atrapa a las personas. Y en décimo lugar, el satanismo. El satanismo, hermano, es una práctica en la cual muchos jóvenes se han metido hoy en día. El satanismo, queriendo, hermano, encontrar quizás poder o qué sé yo, hermanos, de ese enemigo terrible. Así que si nosotros, hermanos, nos metemos en estas cosas, los demonios van a ingresar poderosamente en nuestra vida y nos van a destruir. Pero veamos, hermanos, la sexta verdad, de que el poder del diablo es resistido. Y esto, hermano, está en Santiago capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y oiga, y el diablo va a huir. Pero primero dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dice primera de Pedro 5, 6, ¿verdad? Humillaos bajo la poder. ¿Qué es someterse a Dios, hermanos? Es someterse bajo su mano, ¿verdad? Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador personal, ahora usted está bajo la cobertura y bajo la sombría del Señor. Amén. Qué lindo es eso, hermanos. Pero someterse no llega hasta ahí, sino que someterse a Dios, hermano, es también obedecer. Es obedecer. Obedecer. Cuando usted ha recibido a Cristo y es obediente, usted está sometido a Dios. Y dice la palabra, someteos pues a Dios. Ahora viene, resistid al diablo y huirá. La promesa es, y huirá de vosotros. ¿Qué significa, hermano, resistir? Significa soportar el ataque, no retroceder, mostrarse firme. Eso significa, hermano, aguantar, tolerar, rehusar, no consentir, hermano, no consentir, oponerse a la fuerza contraria que empuja, que nos quiere destruir. Eso significa resistir, y dice la palabra que el diablo dice que va a huir.
Y hermanos, ¿cuáles son las formas como usted puede resistir? Sencillo, hermanos. Dígale al enemigo no, no a las sugerencias. No solamente eso, sino que renuncie, hermano, al pecado. Renuncie a no volver más por esas sendas. Y cuando usted renuncia, quiero decirle de que ese enemigo se empieza a debilitar. Y se empieza a debilitar más y a debilitar más y a debilitar más hasta que usted, hermano, logra esa victoria. Ese enemigo va a huir de usted. Así que, hermanas y hermanos, esas son las 6 verdades que usted tiene que conocer. Conociendo, hermano, esta palabra, hombre, usted tiene que decir, hay esperanza para mí. Si es que usted está en alguna complicación o si se siente agobiado, abatido por el enemigo, se siente atrapado, hay esperanza para usted, hermana. Hay esperanza. Siga estos principios de la palabra del Señor, porque Dios tiene algo para usted. Vamos, hermanas y hermanos, a orar. Así que yo voy a pedirle a las hermanas y hermanos que tienen algo que presentar delante del Señor, que están sufriendo por alguna situación difícil o hay alguna enfermedad que no haya que hacer usted. Yo creo, hermanos, de que es tiempo de confiar en el Señor. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Podemos alabarte y podemos bendecirte a ti, Señor. En ti hemos puesto toda nuestra confianza, Rey de Gloria. Gracias por esa palabra, Señor, que hemos encontrado, Señor, por cada versículo de la Sagrada Escritura. Tu palabra, Señor, es vida, Padre. Tu palabra es poder. Tu palabra, Señor, es espíritu, oh Rey de Gloria. Y esa palabra, Señor, haz la vida, Señor, en esta noche, Padre. Haz vida a esa palabra de tal manera que se traduzca, oh Rey de Gloria, en liberación, Señor. Se traduzca, Padre, oh Rey de Gloria, en perdón de pecados, Señor. Se traduzca en sanidad, en aliento, Señor, en ánimo para los creyentes. Bendito Padre, te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora. Y venimos, Señor, en esta hora, Rey de Gloria, en contra de todo engaño del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Enemigo, no puedes en contra de la iglesia del Señor. No puedes, maligno. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Él nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Aleluya, aleluya. No puedes contra la iglesia del Señor Jesucristo. Venimos para reprender toda obra del enemigo, toda enfermedad en esta hora se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad se va del cuerpo de mi hermano y de mi hermana. Aleluya, aleluya. Porque por sus llagas hemos sido todos curados. Por sus llagas hemos sido todos curados. Enfermedad, vete. Enfermedad, vete. Enfermedad, vete. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea tu nombre, Padre. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Señor mío, esas migrañas, Señor, desaparecen en el nombre de Jesús. Esas migrañas desaparecen en el nombre de Jesús. Todo tumor, Padre, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Rey de Gloria, úlceras, oh Dios mío, todo eso se va en el nombre de Jesús. Toda gastritis, Padre, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Esos problemas oculares, Padre, Señor, Señor, en esta hora reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda enfermedad. Toca los ojos, Padre, toca los ojos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Siga usted orando, hermana y hermano. Siga orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quebrantamos tu poder, enemigo, en esta hora.
tenemos autoridad sobre ti. El Señor nos ha delegado esa autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para que comamos cosas mortíferas y no nos haga daño. En el nombre de Jesús, te vas, enemigo, te vas de mi hermana, ese espíritu inmundo, esa enfermedad, ese dolor, esa pérdida que ha tenido mi hermana. Tú, Señor, la vas a suplir ahora. En el nombre de Jesús, te vas, enemigo, de raíz de amargura, esa raíz de amargura que tiene atado a mi hermana y a mi hermano se va ahora. Ese adulterio, en el nombre de Jesús, proclamamos, declaramos restauración en esta hora, en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, y el enemigo ha sido vencido en la cruz. Él te hirió en el carcañal, pero tú, Señor, le heriste la cabeza y Él fue vencido en esa cruz. Por su llaga hemos sido curados. En el nombre de Jesús, enemigo, te vas de mi hermano y de mi hermana. El dolor, ese dolor que tiene mi hermana, esa pérdida, ese trabajo que ella ha perdido, ahora tú, Señor, vas a obrar en gran manera, porque el enemigo fue vencido en esa cruz y no tiene ningún derecho sobre aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Él no tiene ese derecho. Fuiste vencido en esa cruz, Satanás. Fuiste vencido y te vas. Ese espíritu de depresión, esa depresión se va. Huye, espíritu de depresión, huye, espíritu inmundo, te vas ahora, te vas en el nombre de Jesús. Para eso vino Jesús a la cruz, para deshacer toda obra del diablo, y el alma de mi hermano y de mi hermana ahora va a ser libre en el nombre de Jesús, porque si yo por el dedo de Jehová he hecho fuera los demonios, el reino de Dios se ha acercado a nosotros, y Jesús gobierna nuestras vidas. Te vas, enemigo, te vas, porque el poder de la cruz está aquí ahora. En el nombre de Jesús es que levantamos tu poder, porque tu palabra dice, Señor, que si nos sometemos a ti, resistimos al diablo, este huirá de nosotros, y él huye ahora en el nombre de Jesús. Él huye en esta hora en el nombre de Jesús, y venimos, mi Dios, para darte gloria, honra, loor, sabiendo que tú eres el libertador y que has venido a darnos libertad, y que esta noche, Señor, tú a través de esa palabra, a través de esa enseñanza, has tocado todo corazón, y estamos dispuestos a resistir en el nombre de Jesús, porque Él es el poder. Te venció en esa cruz, y somos libres en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús quebrantamos todo poder de las tinieblas, y en esta hora declaramos que la libertad vendrá, y toda enfermedad, porque tú eres el sanador, Señor, tú eres el sanador. Toda enfermedad se va ahora. Tú eres el sanador, porque tú eres, mi Dios, el que se pasea en este lugar, en medio de cada uno de nosotros, Jesús. Tú te paseas para darnos, Señor, esa libertad, para tocarnos, Señor, para darnos, Señor, esa convicción de que nada, Señor, podrá dañarnos, porque tú nos has dado autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, y fueron aquellos exhibidos públicamente, anulando tú, Señor, ese decreto que estaba contra tu iglesia. Somos libres en el nombre de Jesús. Declárelo, hermano, declárelo. Usted es libre en el nombre de Jesús, porque Él está con usted, y esta noche Él ha venido para darnos libertad, para darnos sanidad, para quebrantar todo dominio del enemigo sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, porque sabemos que ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Muévete, Espíritu Santo, muévete, liberando a cada uno de mis hermanos, sanando nuestras enfermedades, nuestras debilidades, llevando, Señor amado, libertad a nuestros hogares, que nuestros hijos, Señor, sean tocados en esta hora, libres, Señor, libre de esa rebelión. Todo hijo rebelde, ahora lo declaramos libre en el nombre de Jesús. Ese espíritu que esté contumaz, que ha tocado ese hijo, esa hija, se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, porque para eso vino Jesús a la cruz, para deshacer tus obras, Satanás, y nuestros
hijos son de Cristo, nuestros hijos pertenecen a Cristo Jesús y serán levantados, sacados de toda inmundicia, sacados, Señor amado, de todo este pecado que los tiene consumidos. Ahora declaramos libertad en el nombre de Jesús. Toda pornografía se va de nuestros hijos, todo drogadicción, toda adicción al alcohol, toda vagancia, ese espíritu de vagabundería, ahora lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda esa vagabundería le echamos. Toca a nuestros hijos, Señor. Llega a nuestros hogares, Señor. Quebrantamos todo espíritu de escarnio que ha llegado a los hogares. Todo espíritu de escarnio se va ahora. Quebrantamos tu poder, enemigo. Quebrantamos tu poder en el nombre de Jesús. Porque en esta noche declaramos libertad en nuestros hogares. El adulterio está cortado. Porque tú darás nueva fuerza, Señor. Oh Señor, sé propicio en esta hora. Y libera a mi hermano y a mi hermana de esa atadura, Señor, de adulterio que tiene en este momento. Señor, libera en el nombre de Jesús. Deshaces tú toda obra, Señor. Llegas a cada hogar aquí representado, Señor, poniendo tu mano, Señor, poniendo tu mano, deshaciendo toda obra del maligno y haciendo tu obra, Señor, porque ahí donde tú estás, ahí hay libertad y tú eres nuestro libertador, Señor. Lo declaramos, eres nuestro libertador y notarás, Señor, notarás la salida en toda situación, en esa falta de trabajo, Señor, en esas deudas, tú, Señor, las pagarás, porque tú eres el dador, Señor, tú eres el proveedor, dueño del oro y de la plata, Señor, y tus riquezas, las riquezas del impío, dice tu palabra, que están reservadas para el justo, para el que cree, Señor, para el que te busca. En esta hora declaramos que ninguna calamidad se va, ahora toda calamidad se va, toda muerte por deuda la atamos y le echamos fuera de nuestra vida. Renunciamos en esta hora, renunciamos a todo ataque del enemigo y quebrantamos su poder, sabiendo, mi Dios, que tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y que vas delante, Señor, que tú vas delante peleando esa batalla y que no temeremos, Señor, porque tú, Señor, estás con nosotros y vas delante, Señor, llevándonos con bien a nuestros hogares, Señor. Oh, mi Dios, porque tú eres el que nos lleva con su paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, Señor. Responde, Señor, responde a todas estas oraciones de mis hermanos, Señor. Respóndele, Señor, porque conforme a nuestra fe nos será hecho, Señor. Y tú, mi Dios, eres el mismo de ayer. Tú no has cambiado, Señor, y estás con nosotros. Sé propicio en esta noche, Señor, y que tu paz y tu bendición vayan con nosotros, abriendo, Señor, camino. Prepáranos, Señor, para poder recibir esos milagros, porque somos, en el nombre de Jesús, libres de toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú quien responde a cada petición escrita, Señor. Tú ya conoces esa petición, Señor, y tú tienes esa respuesta. Sé tú propicio, Señor, a la respuesta de mi hermano, de mi hermana, que con fe, Señor, han escrito, Señor, su petición, y tú eres, mi Dios, el que nos responderá, Señor, porque nadie sino tú es el que obra los milagros. Eres el que nos da, Señor, salida en cualquier situación. No temeremos, Señor, porque tú, mi Dios, nos darás la salida y sabemos que vas con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que sea tu paz con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.